Dani y Pipe vivían aburridos y encerrados, hasta que por unos seres fueron ellos liberados y a nuevos universos transportados, a los que llamaron Fanimados. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Fanimados. Yo soy Daniel Vargas y está conmigo Felipe Arevalo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Pipe, feliz de hacer este segundo viaje contigo y porque la recepción del primero pues fue muy grata. Para las personas que de pronto no nos han escuchado, los invitamos a escuchar el primer episodio donde estuvimos hablando del estudio Ghibli y tuvimos un invitado especial que también nos habló de animación y de la situación de animación en Colombia. Hoy también les traemos muchísimas más sorpresas. Y yo creo, Pipe, que es que el viaje de hoy lo hemos venido preparando, yo no sé, ¿hace cuánto? ¿Como 15, 20 años? ¿Más? Uy, no, ha sido un viaje largo. Lo que pasa es que empezamos el podcast con todos los motores. Entonces, este capítulo también les va a fascinar. Si les gustó que habláramos del estudio Ghibli, pues la idea es seguir hablando de varios estudios. Y hoy le tocó a uno muy especial, ¿cierto, Dani? Claro que sí, pero qué mejor que sea nuestra Pokédex quien nos indique cuál es el universo fanimado de hoy. El universo fanimado de hoy es Toei Animation, uno de los estudios de animación más importantes de Japón y el mundo. Su historia se remonta a la posguerra japonesa, en un país que buscaba cómo salir rápidamente de las devastaciones del conflicto más grande de la historia. Se caracteriza por producir mundos de fantasía y superpoderes que marcaron a muchas personas de distintas generaciones en el planeta. El viaje de hoy llevará a Dani y a Pipe a mundos explorados en su infancia y adolescencia. Cuidado con su nostalgia. Puede ser contagiosa. Este segundo viaje fanimado también está lleno de mucha acción y magia, pues se enfrentarán a mundos de fantasía y superpoderes, repletos de kamehamehas, pelos erizados, cuerpos elásticos, poderes estelares, armaduras y muchos monstruos para derrotar. Así que Dani, Pipe y oyentes fanimados, por los poderes estelares del podcast, prepárense para elevar su ki hasta el infinito. Listo, ahora sí estamos recargados con ese ki, que no sé tú qué tienes, ki, cosmos. Mi gato se despertó, qué pecado. Tienes mucha energía, Pipe, has guardado mucha energía. Eso no, es que genial. La cuarentena yo estoy ya como un capullo. Yo todavía sigo en cuarentena, entonces estoy así acumulando mucho chakra. Pues bueno, esa es la energía que necesitamos hoy para hablar de Toei Animation. Todo universo tiene un origen. En su pasado puede encontrarse la clave de su futuro. Por eso, he aquí la historia. Japón es un país milenario que a principios del siglo XX, debido a su afán expansionista imperial, se sumergió en una serie de guerras que desembocarían en un trágico final en 1945, cuando de manera despiadada los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas sobre el país oriental y que es un hecho que conocen la mayoría del planeta. Eso daría fin a lo que se conoció como el Imperio Japonés e iniciarían una nueva etapa para el país que necesitaría muchísimos años para levantarse del todo de esa guerra y de su derrota. Los primeros años de posguerra fueron muy duros, Pipe, pues habían sido invadidos culturalmente por sus vencedores, o sea, los Estados Unidos, y la pobreza y el hambre eran más poderosos incluso que el emperador. Además, la Guerra Fría que iniciaba invadió la isla del sol naciente de incertidumbre y la sumergió en una, ¿cómo decirlo?, en una cacería de brujas anticomunista. ¿Por qué comento todo esto? Porque ese fue el contexto en el que nació Toei Animation y en general la mayoría de progresos animados de Japón que hasta ese momento, estamos hablando de 1945, solo había producido cortometrajes caricaturescos o, bueno, algunas historias experimentales, películas educativas y por supuesto también uno que otro largometraje, pero que se enfocaba en propaganda de guerra.
Importantísimo siempre todo este tema de la guerra, porque es que sobre todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la posguerra, todo esto marcó culturalmente no solamente a Japón, sino a varias civilizaciones, ¿no? Estamos hablando de muchos países que también se vieron afectados y es increíble cómo esto genera un efecto dominó similar en distintos países, pero cada quien con su estilo, porque digamos que en Estados Unidos cuando empezaron a hacer distinto tipo de animaciones, también cómics, porque pues no olvidemos que los cómics son el manga de acá, ¿no? Pues más pa' casito. De Occidente, exacto. Sí. Entonces, casi siempre las guerras o las situaciones tan dramáticas que puede llegar a pasar una sociedad o un país repercuten de una forma muy fuerte en la tecnología y creo que Japón fue agraciado porque los japoneses creo que son muy organizados hasta para expresar su arte, ¿no? A lo que voy es que Estados Unidos, por ejemplo, lo que es la Guerra Fría, ellos vendían mucho el concepto de que nuestro país es el mejor, el malo o el villano en las películas y seriados y cómics o era alemán o era ruso o sí, entonces ellos siempre habían vendido como vendiéndole a la sociedad este concepto de quién es el bueno, quién es el malo, sí, todo este simbolismo patriótico como pues el Capitán América, Superman, en fin. Pero digamos que con respecto a los japoneses ellos yo siento que no necesitan de eso, ¿sí me entiendes? O sea, no en Toei Animation no se van a poner de pronto a vender una propaganda política, sino que pues ellos empiezan haciendo arte y ya no necesitan ir detrás de pronto de unas intenciones maquiavélicas como de pronto pasó en muchos estudios y en muchas empresas en Estados Unidos en la posguerra. Aunque hay que denotar, porque digamos, la animación en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra se usó particularmente para propaganda de guerra, es decir, para alabar al imperio japonés y promover la guerra. Obviamente, lo que decías, toda guerra y sobre todo esa guerra que fue mundial y que dividió la historia del mundo en dos, también marcó la cultura y la animación estadounidense y occidental, pero como ellos fueron los ganadores, tuvieron otro desarrollo, ¿no? Claro. Como Japón fueron los perdedores, ellos en la animación de posguerra o en las historias de posguerra tratan sobre todo de sacar esto de sus corazones, ¿no? Como expresar ese cómo fueron vencidos y también lo terrible de la guerra, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí en ese momento, en la posguerra precisamente, hay que recordar que Walt Disney y su compañía dominaban la animación mundial y todo el mundo en todos los países querían convertirse en el Disney de sus regiones. Obviamente, en Japón, pues no era la excepción. En ese entonces, Kenzo Masaoka, Yasuri Murata y Sanae Yamamoto crearon con esa misma idea en mente de convertirse en el Disney japonés el estudio en Tokio llamado Shin Nihon Doga, que en 1952 se renombraría como Nishido Eiga. Luego en 1956 una compañía cinematográfica que se llamaba Toei Films compra el estudio y lo renombra Toei Doga. Y ahí es donde pasa ese Toei Doga, que después se llamaría Toei Animation, pasa a ser una división de Toei Company, que es una compañía muchísimo más grande que solo Toei Animation. Y bueno, aquí, Pipe, quiero detenerme para hablar del origen como tal de Toei, de ese nombre, ¿no? De esa empresa. Bueno, resulta que Toei, en principio, es el acrónimo de Tokyo Eiga Haikyu, que significa... Vea pues. Que significa Compañía Distribuidora de Cine de Tokio. Resulta que esta compañía Toei Films se dedicaba al cine, y de hecho de ahí viene el acrónimo, ¿no? Tokyo Eiga Haikyu, que es Compañía Distribuidora de Cine de Tokio. Y esta empresa obviamente es más antigua, nace en 1938 de la mano de Keita Goto y después de la Segunda Guerra comienza a fusionarse con otras empresas fílmicas de Tokio y de Kioto y comienza a convertirse en una empresa gigantesca que lleva a Toei Company, la lleva en un principio a la adquisición de Nishido Eiga, que transforma en Toei Doga y luego Toei Animation en el 56. Y en esas adquisiciones, esas prácticas de adquisición y fusión de empresas hace que Toei Company se convierta en una de las compañías más poderosas de Asia en sus mejores momentos y con la mayor cantidad de empleados en Asia. Creo que en su mejor momento, en los años 80, alcanzó a tener 500 empleados, que eso es muchísima gente. Tengo entendido, ahorita que hablas de empleados, que hubo huelgas laborales que incluían a Miyazaki y a Takahata. Sí, eso...
hubo obviamente como una empresa gigantesca, comienza obviamente a generarse sindicatos dentro de ella y a huelgas por los tratamientos laborales, que eso es lo que sucede en todas las grandes empresas. Pero sí renombrar que Miyazaki y Takahata fueron parte de la junta directiva del sindicato cuando hubo un gran paro en los años 70 y una gran huelga por mejorar las condiciones de los animadores, sobre todo, ¿no? Que esto no lo habíamos nombrado en el podcast pasado. Si quieren saber más de Miyazaki y de Takahata, vayan y escuchen el primer episodio de Fanimados. El viaje por los universos Fanimados apenas comienza y queremos que nos ayudes a trazar la ruta de nuestros próximos destinos. Escríbenos al Instagram @Fanimados, al Facebook @ContactoFanimados, en los comentarios de nuestro canal de YouTube o en los comentarios de la plataforma de podcast iVoox. ¿A qué otros mundos Fanimados quieres que viajemos? Esperamos tus instrucciones, Capitán Fanimado. Volvemos a la nave nodriza en su viaje por Toei Animation. Antes de seguir con Toei Animation, con la historia de Toei Animation que nace en el 56, quiero detenerme cortamente para hablar del trabajo que se hizo en Nihon Doga, que es la precursora de Toei Animation, antes de su adquisición por Toei en el 56. Resulta que el director de Nihon Doga, que se llama Kenzo Masaoka, es uno de los maestros olvidados de la animación japonesa. Uno de los precursores del anime, mucho antes incluso que Miyazaki, que Takahata o del maestro de maestros que es Osamu Tezuka. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de Masaoka? Él es el que trae el sonido al cine animado japonés, por una parte. Segundo, también trae el acetato, la técnica del acetato que ya había implementado Disney en una película como Blancanieves, que fue un gran éxito. Entonces, digamos, esa es una de las grandes importancias de este genio que es Masaoka. Y bueno, en Nihon Doga, para no alargar más esta etapa, se producen varias producciones que son las siguientes. En 1946, la primera película, que se llama Sakura, Fantasía de Primavera, que lamentablemente nunca llegó a exhibirse en salas por considerarse demasiado artística. Entonces, imagínense la calidad de animación, pero la verdad no encontré nada en internet, no encontré ningún videoclip ni nada. Es una de las obras perdidas. Ajá. Qué embarrada. Me hubiera gustado verla. Por supuesto. No es una obra perdida, aunque sus versiones restauradas no son de la mejor calidad, pero puede encontrarse en la web en distintos portales de anime con el nombre de Sakura Haru no Genso o Cherry Blossom. Y bueno, en 1947, junto a Toho Educational Movie, se produce una trilogía de un gatito llamado Tora-chan, que emulaba muchas características de Disney, pues Disney influenció todo el mundo animado. Incluía el musical, los personajes antropomórficos y la fantasía. Y ya para terminar esta etapa quiero renombrar como este primer equipo 7, ¿no? Este equipo... ¡El equipo 7! Sí. O este equipo que siempre... Como los precursores. En el podcast pasado hablábamos de la triada de Ghibli, que eran Takahata, Miyazaki y Suzuki. Pues resulta que de este primer Toei Animation también hay una triada muy particular, ¿no? A ver. Que eran Kenzo Masaoka, que ya lo hemos nombrado, Sanae Yamamoto, que se convirtió finalmente como en ese Suzuki, en ese productor, y Taiji Yobushita. Ellos fueron como esa primera tríada, como esos abuelos de ese equipo 7. Quería recalcar en eso solamente. Y bueno, ahora sí, hablemos de Toei Animation como tal. Resulta que al posicionarse el estudio de animación con Toei se genera la industrialización de la animación en Japón. Y hay que comenzar ahí a producir en grande, a producir muchas cosas. Ahí comienza a producirse lo primero que se realiza es en 1957 el corto Graffiti de un gatito, que es muy importante para la historia de Toei porque
si ustedes ven la mascota de Toei, pues es ese gatico. Ese gatito de ese cortometraje se convirtió en la mascota que hasta hoy conocemos que es de Toei. Luego, con el sombrerito y todo. El del sombrerito, que es rojo. Ajá. Sí. Luego, en 1958, se produce el primer largometraje animado a color de Japón, que se llama La leyenda de la serpiente blanca. Y que desarrolla su historia en China. Con esto, Taiji Yabushita, su director, quería dar a entender que su arte podía ser parte de la reparación de las heridas de la guerra que habían tenido con China. Entonces, esta película se convierte en un bastión para la animación japonesa y mundial por la calidad de animación que tenía y por ser la primera a color de Japón. Luego, en el 68, se producen 2 largometrajes muy exitosos: El barco fantasma en el cielo y Las aventuras de Horus. Precisamente este largometraje dirigido por Hiroshi Ikeda tiene una historia muy... No es igual al Castillo en el cielo de Miyazaki, pero se comienzan a denotar cosas de la fantasía y de los castillos voladores y demás que luego Miyazaki tendría después. Y Las aventuras de Horus, que fue dirigido por Takahata. Y en estas 2 producciones ya estaban trabajando Miyazaki y Takahata. Pero bueno, antes de estos largometrajes que fueron muy exitosos en el mundo, comenzaron a producir comerciales para televisión y coprodujeron, por ejemplo, Viaje al Oeste de Osamu Tezuka, que es como una de las historias precursoras de Dragon Ball, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Pero bueno, lo más importante para recalcar de esta etapa del estudio son 2 cosas. Primero, la industrialización, que hizo que pudieran hacer grandes producciones de excelente calidad, generando un gran equipo de trabajo con división del trabajo, ¿no? Con división del equipo. Lo cual hizo que Toei Doga se convirtiera en la escuela más importante de maestros de la animación en el Japón. Estamos hablando de que precisamente Miyazaki y Takahata trabajaron ahí y Tezuka hizo una coproducción con ellos. Y en la empresa, pues digamos... Y Akira Toriyama, pues ya después. Ya después, exacto. Pero esa y muchísimos otros, ¿no? O sea, es que Toei Animation es como... ¿Cómo lo definimos? Sí, como que... Sí, no, de hecho, para la gente que no ha escuchado el primer capítulo, ahí hablamos mucho de este tema al comienzo. También es importante resaltar lo que tú dices, es que no importa dónde hayas estudiado animación en Japón, si tú no pasas por Toei... No, es que ahí pasaron las grandes cabezas de Gryffindor, de la casa Slytherin, mejor dicho, de todas las 4 casas de Harry también pasaron por ahí. Es que los manes son unos tesos, o sea, estamos hablando de... Sí. Entonces, hagamos un recuento así por encimita nomás de las grandes cabezas de Toei, ¿no? Así como por encimita las que uno medio conoce. Miyazaki. Ajá. Takahata. De Ghibli. Akira Toriyama. El mismo Tezuka, que no fue parte de Toei como tal, pero sí estuvo ahí. Sí, Hideaki Anno. No, es que... ¿no? No, es que es increíble. Ha pasado muchísima gente por Toei. Y yo siento que a pesar de ser tan importante, de todas formas se cuelgan en algunas cositas. Pues estamos hablando de la planta más grande de animadores y más importantes de Japón, pero al mismo tiempo el estudio yo siento que se queda un poquito corto en muchos aspectos, ¿no? Porque es que ellos, de ese tema hablaremos ahorita más adelante, pero es que ellos también se cortan mucho en producción, sino en remasterizar el mismo producto estrella. Pero bueno, de eso profundizaremos ahora. Lo que pasa es que ya es una empresa gigantesca y como empresa gigantesca pues comienza a tener problemas, lo que hablábamos de las huelgas de los animadores, sí, de los trabajadores. Pero sí lo importante de esa industrialización, que creo que es lo que nos falta acá en Colombia, es que al generar la división de trabajo genera puestos de trabajos diferentes. Por ejemplo, no sé, director de animación, director de arte, que en las producciones pequeñas pues son 10 personas haciéndolo todo. Pero al generar esa especialización en las labores, hace que las personas vayan teniendo mucha más experiencia en su labor y pueda generarse pues estas maestrías, ¿no? Lo segundo importante de esta etapa de Toei, sí, es la cercanía que tenían ellos con el live action.
que marcó todo un estilo en las primeras películas y series de Toei Animation. Resulta que, por ejemplo, Isao Takahata y Hiroshi Ikeda, que era el director del Barco Fantasma que hablábamos ahorita, cuentan en una conferencia una anécdota muy, muy interesante. Y cuentan cómo ellos veían el proceso de producción y dirección de las películas live action de Toei. Porque recordemos que Toei Film era dedicada a hacer películas y a distribuir películas live action. Y ellos veían todo el proceso de producción a través de una ventanita que estaba en su estudio. Porque, claro, eran una sola empresa, ¿no? Toei Company tenía Toei Film, Toei Animation o Toei Doga en ese momento. Y ellos veían todo el proceso a través de una ventanita mientras hacían su trabajo. Pero ellos cuentan cómo aprendieron de la técnica y de la dirección a través de ver a sus colegas live action. Y por eso es que las películas y después las películas del estudio Ghibli tienen tanto poder en el movimiento y en la cinematografía, porque tenían esa cercanía. Ah, con razón. Claro, ¿no? Es que a uno le empieza a cautivar la realidad o la ilusión de realidad que daban muchas de las producciones ya para los años 80 y 90. Y eso es lo importante que genera Toei al ser una compañía digamos, con tantas divisiones. Pero bueno, avanzando, en 1963... ellos inician su incursión en la televisión con la serie Ken, el niño del viento. Y después de muchos éxitos llega en 1972 las obras por las que los conocerían en el mundo, que son Sally la bruja y Mazinger Z. ¡Planeador abajo! La maldad y el terror Koji puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Bueno, Toei en esa etapa lanza más largometrajes exitosos como Galaxy Express 999, pero Mazinger Z se convierte en el super hit mundial, sobre todo para nosotros Latinoamérica, porque es el primer anime que llega a nuestra región. A ver, Mazinger Z fue un manga creado por Go Nagai, quien también dirigiría el anime de Mazinger, y marca el comienzo del género mecha, que se trata de, robots. ¿cómo decirlo?, de robots tripulados, como, no sé qué series, como los Power Rangers, como Neon Genesis Evangelion. Uy, no, pero es que en Neon Genesis Evangelion son extraterrestres, no son robots. Ay, este man. Pero bueno, tiene ciertas cosas del mecha, como ¿qué otras? El Barón Rojo, bueno, todas estas series de robots tripulados. También empezó a pegar mucho la magia, entonces era como los mecha y la magia, pero la magia, estamos hablando de... Y ahí viene esa de la bruja. Sí, o sea, la magia también vendía muchísimo. Creo que lo que más caracterizaba, digamos, al anime japonés al comienzo es lo que tú dices, es como o es mecha o es magia, pero ambas vendían súper bien, súper bien. Pero ahí lo importante de Mazinger Z es que se convierte en un ícono, precisamente. Sí, claro. Y Mazinger Z quiero nombrar que fue influenciado por Astro Boy de Osamu Tezuka, y no solo por la temática de los robots, sino también por la animación limitada, que a partir de Mazinger Z es una técnica que comienzan a usar Toei Animation en todas sus series. Pero bueno, ya tú nos vas a hablar un poco más de eso. Para finalizar, quiero hablar de cómo Mazinger llega a Occidente. Bueno, a España llega primero en 1978, a Estados Unidos llega en el 84, y la particularidad de Estados Unidos es que llega con censura, o sea, de una. Nosotros pensamos que la censura llega en las series de los 90. Ay, pero es que... qué pereza, siempre todos los gringos mojigatos. Unidos, qué sí, mamera. Es que... malditos, porque todo lo tienen que censurar. Menos mal, este es un podcast y puedo decir maldita sea. No se autocensure. Perros esos. No, parce, es que ¿cómo se van a tirar algo censurándolo? No. Y claro, es una sociedad muy, muy mojigata, me parece. Y en ese entonces mucho más la veían como muy violenta. Pero los japoneses también, porque el porno lo censuran un montón. Entonces aquí va por ambas partes. Hay que hacer otro podcast de eso.
Otro día hablaremos de la censura en la pornografía japonesa y hablaremos en específico de hentai. Queda pendiente el capítulo. Las personas que estén de acuerdo en que si queremos hacer un capítulo de esta talla, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Fanimados. Nos pueden encontrar también en Instagram para que nos empiecen a seguir. Y pues en nuestro canal de YouTube también vamos a dejar subidos nuestros podcasts. Bueno, ya me calenté, pero por la censura. No resisto la censura. El caso es que, claro, los gringos... Muy molesto. Sí, los gringos siempre han tenido esta cuestión y la censuraron porque es que era muy violenta. De 92 capítulos que tiene la serie original, emitieron solo 64 cortados. Bueno, los gringos. En fin, en Latinoamérica llega muy fragmentada. Primero llega Chile en el 74, en el 80 llega Paraguay y Venezuela, en el 83 a Perú, en el 85 a Colombia y en el 86 a México. Y también en Latinoamérica es muy particular porque llega entre protestas de padres de doble moral y niños que estaban fascinados por algo que nunca habían visto. Claro, también aquí mucha cristiandad, catolicismo, que después en nuestra época se volvió algo demasiado absurdo, pero ahí comenzaron a haber protestas para que no la censuraran, sino para que la quitaran. Pero nunca se llegó a hacer totalmente. El caso es que ese robot que era destrozado todos los capítulos y se reintegraba para luchar contra el Doctor Infierno, logró enamorar en Occidente y demostrar que un pueblo como Japón podría levantarse de las cenizas de la guerra como todos los capítulos lo hacía Mazinger Z. Y bueno, ya ahí, eso es el final, digamos, la incursión inicial de Toei en la televisión mundial. Y comienza en los 80s, pues ya los grandes booms animados que conocemos nosotros, porque nos llegaron en los 90s. Y bueno, llegan los grandes éxitos que inician con Dragon Ball. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Es que el mundo es una gran isla de tesoro. Bueno, sí, efectivamente Dragon Ball iba a ser nombrada como Dragon Boy. Era la idea original de Akira Toriyama. Ok. Bueno, algo muy curioso con Dragon Ball es que cuando se implementó en Latinoamérica no se imaginaban el éxito al que iban a llegar. Es que fue impresionante porque siento que hay como una etapa pre-Dragon Ball y post-Dragon Ball en Toei, ¿no? Es un parteaguas en la historia de Toei. Obviamente Mazinger Z lo es en principio, pero ya Dragon Ball el éxito... Sí, pero digamos que Mazinger Z es pionero, pone el pie. Pero digamos que entra con una fuerza Dragon Ball y Saint Seiya entran con muchísima fuerza. O sea, sí, con todo el pegaron muy, muy, muy duro. Sí, Mazinger les abre la puerta y ellos entran volando. Sí, además que el tema de los Caballeros del Zodiaco es muy chistoso. Quisiera hablar un momentico de Caballeros del Zodiaco. Pero por supuesto. ¿Cómo no? Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando frente a su campeón la canción de los héroes. Los guardianes. Digamos que lo primero de Caballeros del Zodiaco no eran las 12 casas, sino ¿no? que era el torneo. No era el torneo para ganarse la armadura de Sagitario. Sí. Y entonces en esa primera etapa habían dibujado el casco de Sagitario así súper diferente y ya después resulta que en las 12 casas nunca hubo casco de Sagitario, sino que era como una diadema. Ajá. Y no, el caso es que el diseño de la armadura no lo tenían listo, pero de todas formas vendió mucho la idea de poder tener Caballeros del Zodiaco, de poder comprar el merchandising de Caballeros del Zodiaco.
Y aquí pasa lo mismo con Ghibli, y lo decíamos en el primer capítulo. Digamos que por donde entre más plata para un estudio, siempre va a ser el merchandising. O sea, el merchandising es clave en la economía de un estudio, porque digamos que, volviendo a retomar el tema de que Toei se quedó en las animaciones clásicas y remasterizan a través de los años, ¿sí? Entonces, Caballeros del Zodiaco XY versión, Dragon Ball Z parece que no lo quieren dejar morir del todo. Bueno, la línea de Dragon Ball, pues. No. Pero claro, esto tiene sentido porque esta nueva etapa de los 90, llamémoslo, esta etapa de los 80s, 90s de Toei es una generación de éxito tras éxito, ¿no? Estamos hablando de Dragon Ball, luego viene Caballeros del Zodiaco, luego se meten con el shoujo y viene Sailor Moon, que también es no solo de las niñas, pero era su público, ¿no? Era su público y atrae a muchísimo público. Luego viene Digimon, ya para los 2000, y viene éxito tras éxito hasta que finalmente llegan con One Punch Man. Me equivoqué. Con One Piece. Y Uy, los iba confundiendo un poquito. Te descachaste como por 800 capítulos, parce. Llegan finalmente con One Piece y ahí se rezagan, ¿no? Como que ya no pueden sacar más series icónicas que nos atrajeron a todos en los años 90. Y hasta ahí siguen ahora, sí, ¿no? Viviendo de sus éxitos. No, yo siempre le seré más fiel a Digimon que a Pokémon. Yo también, pero ese es otro podcast. Sí, ese es otro podcast así también, ahí hablando de Toei Animation. Bueno, Sailor Moon marcó una tendencia en un tipo también de anime que lo hace Clamp, que es tipo Sakura Card Captors, que es un anime rosa, es un anime pues que tiene una estética diferente. Sailor Moon fueron los primeros en hacer esta diferenciación ya para la televisión. Sí, yo quiero, ya para terminar como esta parte de la historia, quisiera contarle al público cuáles fueron las series que más nos envolvieron y qué experiencias tuvimos con estas series de Toei Animation en los 90. ¡Ay, sí! Bueno, digamos que este es un podcast en el que estamos hablando particularmente de Toei Animation y ahorita tenemos una sección del debate donde vamos a hacer una pregunta muy bacana. Uh-huh. Pero como estamos acá, esto sí que me emociona hacer así un equipo. Yo voy a armar un equipo. Yo sé que no es la sección del debate, pero yo voy a armar un equipo también. ¿Tú qué equipo? O sea, tienes que considerar, mejor dicho, el anime favorito de Toei Animation. Para las personas que nos están escuchando, nos encantaría saber su opinión a través de las redes sociales, Instagram y Facebook como Fanimados. Díganos cuál es su equipo favorito de... Su serie favorita. De Toei. ¿Cuál es el tuyo, Daniel? Pues ¿Cuál es el tuyo? Creo que sin duda Dragon Ball. Es decir, yo creo que si me pusiera en este momento a ver todas las series de Toei de los 90 y 2000, de pronto podría cambiar mi opinión. Pero el problema es que Dragon Ball ha sido la que más ha perdurado en el tiempo y la que más me ha acompañado, de la que más recuerdo haber visto en el colegio, llegar del colegio a ver en la franja de la tarde, creo que era en Caracol, ya no recuerdo bien los... Sí, ese era Animex, creo. Animex, yo nunca tuve cable, entonces... No, pero esa la pasaban por Caracol. Sí, la pasaban por Caracol. Cuando la daban por Caracol era fantástico y me acuerdo mucho que cuando llegaban a la saga de Cell, cuando Trunks derrota a Freezer, volvían a empezar sí, y era como... Sí, casi no pasaban a la de Majin Buu, malditos. No, y todo el mundo en el colegio hablaba de la saga de Cell, que la pasaban en Cartoon Network, en Toonami, sí. y pues yo no tenía cómo verla, pero sí recuerdo mucho que igual yo me la volví a ver y la disfrutaba muchísimo. En cambio, por ejemplo, lo que es Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Digimon, obviamente las amo y las vi, pero no estuvieron como tan constantes, como que no había tanta repetición de esas series. Y abriendo paréntesis, yo creo que las generaciones actuales no sabrán lo que es
chuparse los intros, porque es que yo por ejemplo amo los intros, pero porque uno se los tenía que chupar completos para poder ver el capítulo, porque era antes de corte de comerciales, después de corte de comerciales. Marica, hoy con el internet pueden ver el intro y el anime o la serie que quieran, pero es que antes era muy difícil, o sea, o lo veías en ese momento o no lo veías. No lo veías, sí, o sea, es decir, o sea, uno no podía ir al baño. Lo podías ver una vez, no podías ir al baño, sí. A tal hora. Yo me acuerdo, a tal hora, hasta ahí lo pudiste yo me acuerdo, ver. no de Toei, pues esto no es de Toei, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, Inuyasha, recuerdo que alguna vez iba donde unos primos y precisamente en Cartoon Network pasaban varios capítulos, ¿no? 3 capítulos seguidos. Y uno no se perdía el opening, o sea, no podía uno saltárselo y no quería saltárselo. Y creo que esto también es importante de los actores de doblaje y el doblaje la importancia que tiene el doblaje latino en que estas series hubiesen sido tan exitosas para nosotros. No hay que olvidar... Sí, no, claro, no, digamos que no solo tanto en el latino, sino que hablando del doblaje en general en todos los idiomas es un arte hermoso que permite a muchas personas que no entienden un idioma poder disfrutar al 100% de una producción. Es verdad, pero... Después vamos a hablar de qué prefieres, doblaje o subtítulos. Eso es otra cosa. Vamos a después abrir esa caja de Pandora. Pero yo creo que el doblaje latino sí así fue muy importante en estas series de Toei. Porque, por ejemplo, el día de hoy, Mario Castañeda y René García, que son las voces de Goku y Vegeta en Latinoamérica, tienen un evento virtual que está rompiendo récords de audiencia. Y ellos ya se han convertido en estrellas porque lograron con su reinterpretación de los personajes hacer cultura, ¿no? Crearon una generación. Viene un doblaje nuevo en Kai que no le gustó a nadie de los fans. Y de pronto viene la película. Y en la película, ahí la verdad es que quien hizo presión con la distribuidora y con todos los que tenían que ver con la película fueron los fans. Los fans empezaron a hablar, empezaron a escribir mails a esta distribuidora en México que se llama Diamond Films. Y entonces, de pronto Diamond Films dijo, y bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué dice los fans que no van a ir a ver la película si no están ellos? ¿Quiénes son? Y entonces empiezan a hablar con nosotros y nos dicen, ya la presión es tal que vamos a tener que negociar ahora sí con usted. Y ahí sí negociamos, y ahí sí estuvimos en la batalla de los dioses. De presentación, ¿no? Puede estar muerto, puede no salir en el episodio, pero al final de cada episodio siempre va a aparecer y va a decir ¿otra vez? ¡Otra vez! Quería que dijera otra vez. ¡Hola, soy Goku! Gohan, ¿por qué besas a Piccolo? El próximo capítulo de Dragon Ball Z será Gohan y Piccolo son... Bueno, sí. Entonces, esas son frases como muy conocidas, ¿no? Entonces, no es que sean nuestros diálogos favoritos. Mi diálogo favorito no es un diálogo, es una palabra, y la palabra es... Abracadabra. Por supuesto que la palabra es insecto. Si lo hubiera yo patentado, sería millonario. La palabra insecto, no voy a decir que no haya la palabra insecto en Dragon Ball, pero no en el sentido en el que la dice Vegeta. Según entiendo, hay una anécdota de esto, porque estaban en algo. Bueno, estábamos en un capítulo y de los primeros, y Gloria Rocha me decía, oye, es que tienes que insultar a estos villanos, o sea, de estos con los que, bueno, eran villanos al tiempo. A los que te peleas, te insúltalos, rebájalos, ¿qué le digo? Estúpido, no, estúpido, no, es para niños, me decía. Imbécil, no, está muy fuerte. Algo que los rebaje, que los humille, pues, insecto. Insecto, me encanta, déjale el insecto. Bueno, insecto. Y se quedó el insecto para siempre, porque no venía, o sea, no existe en el japonés el insecto, pero ya toda Latinoamérica se apropió del insecto. Hay una industria que se creó alrededor de esto, de camisetas, de polos que dicen insecto. Está la imagen de Vegeta de insecto, eso, ¿me entiendes? De haber sabido, como dicen, lo hubiera patentado. Imagínate. Exacto. Y nosotros nunca nos cansaremos de decir insecto o de cantar la canción de Sailor Moon, ¿no? En el baño. Eso es una confesión. No.
No, parce, no, a mí me ponen chalao, nada. No, mentiras, yo por ejemplo me hago el rudo por la calle y yo empiezo a escuchar, bueno, pero esta no es de Toei Animation, pero por allá en mis audífonos suena como... Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia. No, es que yo Sakura no la alcancé a ver. No, yo no caminando así con cara, cara de macho por la calle, no así, ¿por qué? Sí, yo sé que le pasa a muchos. Las bandas sonoras de todas estas series de Toei fueron muy importantes, que es algo que ya no se hace, ¿no? Ya el Naruto, que es como el gran éxito de estas nuevas generaciones, ya no tiene doblaje latino de sus openings ni doblaje latino completo de la serie. Eso sí a mí se me hace una falencia también porque eso le daba un impulso muy grande a la serie, muy grande. Un buen opening es verdad. Motiva mucho a ver la serie. Hablaremos ya en otros, cuando nos dediquemos podcasts individuales a cada una de estas series, hablaremos más en profundidad de su doblaje, pero sí fueron muy importantes todos los doblajes aquí. Bueno, mi equipo favorito es los Caballeros del Zodiaco, sin duda alguna. Es decir, que tú elevas tu Cosmos y yo elevo mi Ki. Sí, es que los Caballeros del Zodiaco creo que fue de las cosas así también que me marcaron muy fuerte en la infancia, parce. Lo mismo pasó con muchas escenas que querían censurar, pero afortunadamente yo recuerdo haberme visto los capítulos con toda la sangre, o sea, sí, porque a los manes sí los reventaban contra el piso, pero feo. Ese sí, pero eso sí era rico ver toda esa sangre. Sí, es que Caballeros del Zodiaco era uff. Sí, era como un poquito, a mí se me hace que era un poquito incluso más cruel que Dragon Ball, que toda la saga Dragon Ball. Súper cruel. Además, no solo súper cruel, sino muy triste, ¿no? Esa banda sonora. La banda sonora. No, Dios mío, no tenemos que hacer esos capítulos uno de Dragon Ball y otro de Caballeros. Yo no me quiero quedar con las ganas de hablar de Caballeros. Por supuesto, pero para poder hacer estos capítulos, sí les pedimos a nuestros oyentes compartan el podcast, porque necesitamos de más oyentes para poder seguir creciendo en esta familia de Fanimados. Entonces compártanlo y pídanos en los mensajes internos qué capítulos de qué animaciones quieren que hablemos en este podcast. El universo Toei es muy extenso y por eso Dani y Pipe se toman una pausa para continuar. Pero no puedes perderte la segunda parte de este viaje fanimado. No olvides seguirnos en Instagram como @fanimados y en Facebook como @fanimadospodcast. Suscríbete a nuestro contenido desde tu plataforma favorita, iVoox, Spotify, iTunes, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y no olvides dejarnos tus comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver más contenido fanimado. ¡Hasta la próxima!